Chicos, ¿cómo están? Nuevamente Maritoro con un hermoso tutorial. Miren este precioso perrito con sus patacitas, con sus orejitas hermoso, con su colita que no parece una colita, pero esto es un portallaves. Miren chicos, qué cosa tan bonita. Hoy les voy a enseñar a hacer este portallaves para que carguen ahí sus llavecitas, pero quería presumirles también el del pavo que viene pronto. Pronto viene este portallaves del pavo. Sirve como monedero para cargar dinerito y como portallaves. Ahí pueden echar sus llaves y salir con él. Miren, perfectamente. Este viene en el próximo tutorial, pero hoy vamos a tejer este hermoso portallaves. Vamos a ocupar muy poco material. Este es un capuchino. Este es un chocolatito color hueso. Sí vamos a necesitar 3 ojitos. Y acá les voy a enseñar el paso a paso. Muy poco material, chicos. Lo pueden hacer con hilo crochet, con el hilo que deseen. Agujita 1.75, número 3 de Macusa. Fácil, rápido de hacer. Si lo dejan para portallaves, que eso es lo ideal, tener unas armellitas como estas para que les funcione bien. Nada, chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un me gusta, un buen comentario y que se animen a tejer este hermoso portallaves. Y próximamente viene el portallaves del pavo. Chicos, el material para hacer este hermoso portallaves beige. Realmente yo utilicé 10 gramos. Sí, 10 gramos para todo lo que lleva beige. 5 gramos para todo lo que lleva hueso o blanco, y el chocolate también 5 gramos, 3 ojitos y una brita muy corta, por ahí 1 metro de hilo negro, creo que ni el metro, aguja punta roma y ya, no necesitamos más para hacer este precioso portallaves. Sin más, empecemos a tejer, chicos. Empezamos con el cuerpo. Son clases bastante rapiditas, así sencillita explicación, se lee el patrón y a continuar. Bueno, chicos, hilo alma, si lo voy a colocar un hilo macramé como hilo alma y voy a tejer con crochet doble hebra. Y vamos a empezar con 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Y acá, agarrando las pestañitas de la cadeneta, voy a empezar a hacer punto bajo. Acá hice una cadenetica, cerré punto deslizado, cadeneta, y en ese mismo punto voy a empezar a hacer puntos bajos, que el que acabo de hacer será mi primer punto bajo. Este será el segundo y queda como aumento. Lo metemos, ponemos el hilo alma y empezamos en cada cadenetica 2 puntos bajos. Aprovecho a guardar el hilo alma y el poquito de hilo que me queda. 2 puntos bajos en cada cadenetica, agarrando la pestañita de atrás de la cadeneta, de esta forma. Acá. Y acá. Para que quede ese pequeño círculo, que por ahí va a salir el cordón que sostiene las llaves. Termino esta vuelta y ya les enseño cómo seguimos con la segunda vuelta. Bueno, ya terminé la vuelta. Yo conté y tengo 18 puntos, que realmente no importa porque no vamos a trabajar con múltiplos, pero sí depende del tamaño. Entonces, si usted le coloca poquitos puntos, pues le va a quedar pequeño el cuerpecito del perrito. Entonces, entre más grande quiera usted el cuerpecito del perrito, pues más puntos debe de colocar. Esa es mi primera vuelta. Ahí marqué donde terminé y voy a empezar la segunda, y en la segunda voy a hacer un punto bajo y el que sigue un aumento. Listo, así voy a dar toda la vuelta. Un punto bajo, el que sigue un aumento, hasta llegar al gancho que marqué. Bueno, chicos, terminé la vuelta. Acabo de dejar el ganchito donde lo voy a colocar la vuelta anterior. No importa cuántos puntos tenga, eso no tiene ninguna importancia. Las primeras vueltas para que quede planito y me dé el tamaño, pero realmente no tiene importancia porque él queda
encocadito. Listo. En esta tercera vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Es la tercera vuelta. En la cuarta vamos a tejer 5 puntos bajos, un aumento. ¿Listo? Y les muestro cuando ya tenga 1, 2, 3, cuando tenga 5 vueltas. Y les confirmo qué fue lo que hice en cada vuelta para que avancemos más. Y así ya terminé la vuelta 5. Entonces, empezamos con 9 cadenetas, las cerramos con un punto deslizado, se tejió aumentos en cada cadeneta, me quedaron, no confirmé, 18, 19, sí creo que ya les dije cuántos puntos en la primera vuelta, pero que no tenía importancia, simplemente teníamos que conservar un tamaño como para que ya empiece a cerrarse. Bueno, segunda vuelta, un punto beige, un aumento, tercera vuelta, 2 puntos beige, un aumento, cuarta vuelta, 5 puntos beige, un aumento, y en esta que fue la quinta vuelta tejí 10 puntos bajos beige, un aumento, 10 puntos bajos beige, un aumento, 10 puntos bajos beige, un aumento, hasta terminar. Y a partir de esta vuelta vamos a tejer solo punto sobre punto, no vamos a hacer nada diferente. Yo voy a tejer, no sé si 10, 12 o 15 vueltas, pero entonces ahorita que termine les muestro. Agarrando la pestañita de atrás, vuelta a vuelta, vamos a avanzar y ya les confirmo cuántas vueltas para el tamaño que quiero el portallaves. ¿Listo, chicos? Entonces así vamos avanzando y ya nos vamos con la cabecita, las orejitas, bueno, todo lo que falta. Bueno, chicos, yo ya terminé las primeras piezas. El cuerpo quedó de la siguiente forma. Les confirmo con patrón en mano. Primera vuelta se tejieron 8 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Segunda vuelta, en cada cadenetica se hicieron aumentos. Tercera vuelta se tejió agarrando la pestañita de atrás, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Cuarta vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Quinta vuelta, un aumento, 5 puntos bajos. Hasta ahí ya tendríamos más o menos 40 puntos. Digo más o menos porque no es múltiplo de nada, o sea, no hay ningún problema si tienen más, si tienen menos, por ese lado no hay problema, pero a mí me quedaron 40 puntos. A partir de la vuelta 5 tejí de la vuelta 6 hasta terminar, que en mi caso tengo 18, con 40 puntos, punto sobre punto, para que me quede así. La cantidad de vueltas depende de los centímetros que usted necesite. Si necesita 5, 6, 7 o 8, porque recuerden que depende mucho del tamaño de la llave que usted va a guardar. Entonces, si usted lo ve muy pequeño, puede darle 2, 3 vueltas más sin hacer ningún aumento. Y lo mismo pasa con los puntos. Si usted ve que queda muy ancho con 40, no necesita hacerlo tanto. Si por el contrario, en la vuelta 5 que usted hace un aumento 5 puntos bajos, ve que aún lo está pequeño, puede hacerle la vuelta 6 también con aumentos. Eso depende mucho de la forma en que usted teje. Si teje suelto, si teje apretado. En mi caso yo lo veo más que perfecto así. Perfecto. Por la parte del cuerpo. Ya la cabecita se las voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo queda la cabecita. La cabecita le faltan muchas cositas. Pero tengo la patita y la primera oreja porque también necesitamos tejer. Entonces nos vamos con la cabecita. Les enseño cómo queda para armarla con todo y ojitos, hocicos, todo, y ya nos vamos a tejer las otras partecitas y a unir todas las partes. Bueno, chicos, para el hocico, que primero hay que hacer el hocico, vamos a tejer 4 cadenetas y 8 puntos bajos. Acá 1, 2, 3, 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado, y dentro de este pequeño círculo, yo creo que 10 puntos bajos. 1, 2, 3. Es que mi hilo es muy delgadito. 4, 5, 6, no, 8, 7 y 8. Mira, ahí llegué. 8 puntos bajos. Y en la segunda vuelta voy a hacer 8 aumentos, empezando en el primer punto bajo, agarrando la pestañita de atrás, un aumento. Si quieren marcar, es más fácil para cuando terminemos la vuelta. Marco el primer punto del aumento. 1, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos. Yo estoy trabajando punto V
agarrando la pestañita de atrás, chicos. Miren, hasta dar toda la vuelta. Todos los puntos en aumento, son 2 puntos en 1. Y acá ya terminé esa vuelta. Y en la vuelta 3 dice que un punto bajo, un aumento. Quito mi gancho y acá voy a tejer el primer punto bajo, vuelvo a marcar y dice que voy a hacer un aumento, un punto bajo agarrando la pestañita de atrás, en el que sigue un aumento. Así voy a tejer vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5. Bueno, acá estoy tejiendo un punto bajo, un aumento. En la siguiente vuelta voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, que es la vuelta 4. En la 5 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento. En la 6 también repite 4 puntos bajos, un aumento. Y de la 7 y la 8 me quedan ya sin aumentos, solamente son 33 puntos bajos. Mejor dicho, termino la vuelta y ya les confirmo cómo me queda. ¿Listo? Bueno, chicos, yo avancé la vuelta 1. Les voy a leer tal cual como hice todo para que no se confundan nada. Empezamos con 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Se tejieron 8 puntos bajos. En la segunda vuelta 8 aumentos. En la tercera vuelta se tejió un punto bajo, un aumento. En la cuarta vuelta 3 puntos bajos, un aumento. En la quinta vuelta 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 4 puntos bajos, un aumento. Y en la vuelta 7, que por eso dejé el ganchito acá, la 7 y la 8 van sin aumentos, punto sobre punto, nada más. Y acá termina la vuelta 8, voy a empezar la 9 y voy a meter ya el color de la carita, que el color de la carita va al mismo color del cuerpo. Simplemente colocamos el nuevo hilo acá y empezamos a tejer. Yo voy a dejar un pedacito del hilo alma, muy poco, por ahí unos 10 punticos nada más, pero acá empezamos de una vez con disminución y vamos a hacer, esta es la disminución, un punto sin terminar, un segundo punto, lo cierro junto y voy a hacer, dice que una disminución, 11 puntos bajos cafés y una disminución, así. Ya saben cómo es la disminución. Voy a terminar esta vuelta, que sería la 9, para empezar ya la carita, y ya les muestro cómo nos queda para hacer la 10, la 11, la 12 y creo que hasta la 14. Pues dice que hasta la 14. Bueno, mejor dicho, voy a avanzar y les muestro, chicos. Bueno, chicos, así vamos avanzando la cabecita. Yo le coloqué un poquito de relleno, es muy poquito, muy poquitico, simplemente para formar una pequeña trompita. Voy en la vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, empezando la 16. Chicos, en la vuelta 9 tejimos una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos hasta llegar acá. La vuelta 10, punto sobre punto. La vuelta 11, una disminución, 7 puntos bajos. La vuelta 12, una disminución. Bueno, la 12 y la 13 normal, punto sobre punto. Y la vuelta 14 se tejió una disminución, 6 puntos bajos. Esta es la 14. Y ya la 15, la 16, la 17, la 18 y la 19 vamos a tejer una disminución, 6 puntos bajos. Ahí para arriba ya todo es disminución, 6 puntos bajos, disminución, 6 puntos bajos hasta terminar. Pero yo pausé acá porque toca primero colocarle un poquito de relleno a la trompa. Un poquitico, mire, es realmente muy poco el relleno que se le coloca porque quiero que quede solo en la trompita. Y vamos a ubicar la trompita para ubicar los ojos. En mi caso yo voy a ubicar la trompita acá en este centro. Miren, el relleno es muy poquitico en este centro. Mi trompita es un ojito. Ya les digo cómo lo vamos a adecuar para que sí se vea como una trompita. Ahí, teniendo ya esta trompita puesta, que sabemos que esa va a ser mi trompita, vamos a checar el ojito. Yo voy a contar esta vuelta porque queda en medio de la beige y de la blanca la trompita. Y vamos a ubicar 1, 2, 3. Aquí voy a ubicar un ojito.
Ya les digo cuántos puntos me queda, porque de todas maneras tengo que checar los ojitos y asegurar que sí es lo que yo quiero en el punto que quiero. Y acá podemos hacer lo mismo, 1 2 3 4 en el punto 5 el otro ojito, 1 2 3 4 acá. Lo mismo, yo los organizo, los miro primero y luego decido si sí, y ya le coloco un poquito de calor para que sí queden ahí. A ver, acá. Sí, me gusta cómo se ven. Sí, sí se ven lindos los ojitos, los vamos a dejar ahí ubicados. Entonces, de acá de la unión hacia adentro dejé la disminución 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre el punto 9 y 10 metí la naricita. Ya con con la naricita ahí, simplemente 1, 2, 3. En la cuarta vuelta metí los ojitos. Y a la altura de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio 6 y 7, el ojito. De este a este. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, en el espacio 6 y 7, separaditos, que forman un pequeño triángulo. Y ya vamos a tejerle las cejitas y la trompita. Bueno, chicos, vamos, ya sé que sí va a quedar ahí, entonces vamos a empezar a sellar los ojitos. Acá, esta es la naricita. Primero vamos a colocar el hocico, ¿listo? Bueno, chicos, para hacerle el hocico y las cejitas vamos a utilizar aguja punta roma y un hilo. Puede ser un hilito un poco más grueso del que estamos tejiendo o del mismo tamaño. Yo acá voy a traer la aguja. Acá están los hilos que me quedaron, los hilos blancos de donde rematé, donde terminé el blanco. Ahorita los paso para allá. Paso la aguja acá, chicos, un puntico antes de la nariz, porque la idea es que haga un arco, pero este hilo blanco no me gusta ahí, no me gusta que ese hilo se vea ahí. Esperen, chicos, lo pasamos para atrás, que fue lo que terminó acá. Miren, el hilo que se terminó, voy a cortarlo un poco más para que no salga ahí. Listo, porque este hilo se ve como si fuera un error y no, señor. Acá, chicos, vamos a pasarlo, yo creo que acá donde empieza el beige con el blanco, para pasarlo por encimita y me dé la formita de una trompita. Vamos a ver cómo queda. Sí, ahí da la formita como de una trompita pequeña. Ya lo vamos a hacer un nudito, pero primero voy a terminar. Todo esto termina de organizarse ahorita que le echemos un poquito de calor, un poquito de fuego. Bueno, chicos, ya teniendo la trompita así, vamos a cuadrar el relleno. El relleno tiene que quedar sobre la parte blanca. Miren, ahí, que la trompita se vea así. Y vamos a pasar la aguja acá por el pie de lo que estamos usando como trompita, que en este caso es un ojito. Miren, aquí por esta parte de abajo. Miren, por la parte de abajo, que esto es lo que estamos usando como trompita. Acomodamos bien el relleno, porque esta parte va a quedar por debajo para que parta el hociquito. Acomodo el relleno y acá por este pequeño círculo, pero que agarre el relleno. Mire, que agarre el relleno. Ahí se ve la aguja donde está saliendo. Ahí.
ahí, para que parta el hocico. Ahí, un poquito nomás porque no es gato. Recuerden que como no es gato, no vamos a ponerlo a que parta mucho el hocico, un poquito nomás, para que se vea un poquito cachetoncito nomás. Ahí. Y ahí sí aprovechamos con el hilo que se dejó y se hace un pequeño amarre para que aprieten los dos. Tanto este hilo que yo traía como el que viene con el relleno. Acá. ¿Sí ven? Para que si parta los hociquitos, no lo aprieten tanto, solo un poco y ya. Un pequeño nudo, esos hilos van por dentro, no se tienen que cortar. Acomodamos, relleno, hocico. Sí, quedó bien. Sí, que sí quede con carita de perro, chicos, que no se les vaya a convertir en una carita de gato. Ahí está bien. Vamos a quemar acá el ojito. Yo sí lo traigo para afuera. Esto no va a ser un juguete para niños, pero sí es mejor dejarlo bien asegurado. ¿Listo? Ustedes ya saben, con un poco de fuego. No se puede mostrar mucho, chicos, pero así, que sea un poco de fuego. Y ahí. Se sostiene para que la trompita quede bien bonita. ¿Sí ven? Queda aseguradito. Queda aseguradita la trompita. Listo. Y ahora vamos con los ojitos. Antes de todo vamos a hacer los ojitos. Aquí abajito, la cejita. Lo mismo, muchachos, sin hacerle mucho, dejando el hilo suelto, más o menos que tome una forma así para las cejitas, que no se vea muy bravo, pero que sí se le vea una cejita diferente. Y acá abajo hacemos exactamente lo mismo. Acá. Y buscamos que le quede la cejita ahí. No es necesariamente que quede por debajo del ojito, ni tan cerradita, para que no se le vea tan triste. Ahí. Ya se ve con más carita de perrito. Hacemos nudito y terminamos de dar las vueltas. Yo voy a anudar estos dos hilos, los dejo por dentro y terminamos. Recuerden que acá para arriba siempre va a ser una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, y ya les muestro cómo me queda. Bueno, chicos, ya así quedó la cabecita. Simplemente seguí tejiendo, 6 puntos bajos, un aumento. Acá me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos sin tejer, pero los voy a dejar y les voy a enseñar cómo cierro la cabecita. Mire, así debe de quedar. Ella no tiene por qué quedar rellenita acá, solamente la trompita, para que acá en la parte de la trompita se vean así como los cachetes de perrito. Y vamos con las paticas. Aquí va una patita, acá hacemos la otra. Las orejas también, hay que sacar las orejas. Vamos primero con la patita y vamos a hacer la patita. Empezamos con la patita y dice que va 8 cadenetas, no, 4 cadenetas, 8 puntos bajos. Acá 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 cerradas con un punto deslizado, y vamos a tejer en este pequeño círculo
8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos bajos en la siguiente vuelta, 8 aumentos. En la vuelta 3, un aumento, 7 puntos bajos, mejor dicho. Terminemos esta vuelta, yo me adelanto un poquito y les muestro cómo me va quedando. Confirmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá en la primera pestañita del primer punto bajo que hice, voy a empezar los aumentos. Entonces ya tengo 8 puntos bajos en la primera vuelta. En la segunda voy a hacer 8 aumentos, voy a avanzar y les muestro. Bueno, aquí voy con la patita. Vuelta 1, bueno, empezamos con 4 cadenetas cerradas con un punto alisado. Vuelta 1, 8 puntos bajos. Vuelta 2, 8 aumentos. Vuelta 3, tejimos un aumento, 7 puntos bajos. Sí, esta es la vuelta 3, un aumento, 7 puntos bajos. Vuelta 4, tejimos punto sobre punto. Y en la vuelta 5 ya empezamos la disminución. Una disminución, 3 puntos bajos. En la vuelta 6 tejimos punto sobre punto. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 7 tejimos una disminución, 5 puntos bajos. Eso se tejió en la vuelta 7. Y acá en la vuelta 8 vamos a tejer punto sobre punto y vamos a tejer todo en disminución. En total se tejen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Y ahí para arriba ya todo en disminución. Tejemos vuelta y media. Les voy a mostrar para que lo entiendan un poco mejor. Quedamos en que vamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya les muestro la vuelta 7 y la 8, pero voy a poner un poquito de relleno, un poquito, eso es un poquitico así nada más, para que la patita tenga una formita. Y lo voy a hacer ya porque si no, ya luego no tengo espacio. Acá es muy poquitico el relleno que se coloca, porque es solamente para que esta patita tenga una pequeña formita y no se aplaste tanto. De hecho vamos a quitarle un poquitico, que no quede tan apretadita, ya, porque es que la otra quedó bien floja y si dejamos una más apretadita que la otra se va a notar. Ahora sí, ahora sí, miren el poquito que le quité. Bueno, entonces decimos que tenemos vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 7 dice que va una disminución, 5 puntos bajos, que es la vuelta que vamos a empezar en este momento. Una disminución, acá, una disminución, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente disminución. Y me quedan solo para tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la vuelta 7. Ahora empezamos la vuelta 8 y la vuelta 8 dice que va punto sobre punto. Yo aquí marqué donde empezaba la disminución, pero voy a marcar este para saber hasta dónde se hace punto sobre punto. Esta es la vuelta 8 y tengo en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Me quedaron 11 puntos bajos. Y a partir de acá voy a hacer todo en disminución, que es la vuelta 9. Me queda como vuelta y media. ¿Por qué no lo coloco como vuelta 9 y 10? Porque no alcanza a dar las dos vueltas. Disminución, o sea, cierro 2 puntos en 1. Acá. Disminución, cierro 2 puntos en 1. Disminución, cierro 2 puntos en 1. Ahí. Cierro 2 puntos en 1. Acá. Disminución. Y aquí terminaría la vuelta. Pero yo le voy a dar una disminución más. Hasta 2 disminuciones más. No quiero que se cierre totalmente, pero sí puedo darle al menos una disminución más. Miren, para que se cierre un poquitico más. Ahí. Listo. Y podemos cortar el hilo. Todos los hilos los estoy cortando largos porque con estos hilos es que voy a coser. Y así ya nos quedaron las dos patitas. Que estas patitas van acá debajo de la cabecita. Una acá y la otra acá, para que se vean así. Listo. Vamos con la orejita de una vez. Empecemos la orejita. Y dice la oreja que la vamos a tejer con este marrón hermoso. Para la orejita dice que la oreja la vamos a tejer igual 8 puntos bajos en 4 cadenitas. Empezamos 1, 2, 3, 4, cerramos con un punto deslizado y acá en este pequeño círculo, mire mis piecitas lo bonito, espere que ahí no la agarré bien. Acá punto deslizado y en este pequeño círculo 8 puntos bajos. Sí, eso dice 8 puntos bajos. En la segunda vuelta van 8 aumentos. En la tercera vuelta 2 puntos bajos, un aumento. En la cuarta vuelta 4 puntos bajos, un aumento. En la quinta vuelta, en la vuelta 5 y 6, punto sobre punto. Y en la vuelta 7 empiezan disminuciones. Entonces, muchachos, yo voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que acá empiezan mis aumentos. Yo voy a tejer estas vueltas. Voy a marcar esto. Voy a tejer estas vueltas, las que les acabo de leer. Y les muestro cuando empiece con las disminuciones para avanzar juntos. Acá empecé los aumentos, entonces son 2 puntos en 1, luego 2 puntos en 1, luego 2 puntos bajos, un aumento, luego 4 puntos bajos, un aumento, y en la vuelta 5 y 6 puntos sobre punto. Mejor dicho, avancemos, muchachos. Si tienen alguna duda, ahorita les vuelvo a confirmar qué fue lo que hice. Bueno, chicos, aquí vamos con la orejita. Repito cómo empezamos. 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado, se tejieron 8 puntos bajos, 8 aumentos, 8 puntos bajos, 8 aumentos. En la tercera vuelta se tejieron 2 puntos bajos, un aumento. En la cuarta vuelta 4 puntos bajos, un aumento. La vuelta 5 y 6 exactamente punto sobre punto, sin hacer nada de aumentos, por eso se cerró así. Posiblemente les quede entre 25 puntos. Les digo posiblemente porque si les queda un punto más o un punto menos, no pasa nada, chicos. Esto no es múltiplo de nada, así que no tiene mucho que ver. ¿Listo? A mí me quedaron 25 puntos. Vuelta 5 y 6, 25 puntos, punto sobre punto. Vuelta 7 dice una disminución, 5 puntos bajos. Acá yo tengo marcado donde empiezo, donde termino. Y voy a empezar a disminuir. Por eso llego acá a mostrarles, que es como la parte que se les dificulta bastante, lo de la disminución. Y acá dice que se empieza con una disminución. Ya sabemos que la disminución
Son 2 puntos sin cerrar. Así pueden disminuir en V, chicos. Me preguntan mucho por qué disminuyo así. Porque así se disminuye cuando uno teje en V para que no vaya a quedar huequito. Cuando se teje en X o falso X, si se agarra las pestañitas. En este caso se agarra una, se agarra la segunda y se trae el punto y se cierra junto. Pero como yo estoy trabajando V, es posible que quede abierto el punto. Entonces se hace como se los acabo de enseñar. ¿Listo? Y seguimos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución acá. Y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución en este lado. Así hasta terminar la vuelta. Esta es la vuelta 7. En la vuelta 8 dice que vamos a hacer la vuelta 8 y 9 con 20 puntos. O sea, terminamos las disminuciones y hacemos punto sobre punto 8 y 9. La vuelta 10, una disminución, 9 puntos bajos. La vuelta 11, una disminución, 7 puntos bajos. La vuelta 12, 13, dice que quedan 16 puntos bajos nada más. 14 dice que una disminución, 4 puntos bajos. Y la 15 dice que todo lo hacemos en disminución. ¿Listo? Entonces yo voy a tejer hasta la vuelta 15, que ahí ya quedaría terminada la vuelta. Y les muestro cómo me quedó. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago mi última disminución para irme ya para la vuelta 8 y 9, que se teje punto sobre punto. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, miren, ya crecí la orejita hasta la vuelta 12 y 13. Yo les había leído todas las vueltas, pero igual confirmo la vuelta. Empecemos. Se empieza con 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado y se tejieron 8 puntos bajos, 8 aumentos en la segunda vuelta. En la tercera 2 puntos bajos, 1 aumento. En la cuarta vuelta 4 puntos bajos, 1 aumento. La quinta y sexta vuelta punto sobre punto. En la vuelta 7 empezamos la disminución. Una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos. Y la vuelta 8 y 9 punto sobre punto. Ya en la vuelta 10 se hizo una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos. Vuelta 11, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos. Vuelta 12 y 13 punto sobre punto. ¿Listo? No he terminado, pero acá toca meterle un poquito de relleno, así como se hizo con las patitas. Y mire, la orejita tiene, pero poquito relleno. Poquitico, chicos, un poquitico de relleno nada más. Pero entonces si no lo hago en esta vuelta, es posible que ya no me quede espacio para hacerlo. Entonces, ay, es muy poquitico el relleno que hay que colocar, solo en la puntita abajo, para que le dé un poquito de cuerpo a nuestra orejita. Mire, ese poquitito nada más, eso, para que la orejita nunca se vaya a aplastar totalmente. Le podemos poner un poquitín más, pero muy poco, chicos, muy poco. No quiero es que vayan a rellenar todo, porque no, es solamente en la parte de abajo. Listo, ahí. Y vamos a tejer. Esta es la vuelta 13. La vuelta 14 dice que una disminución, acabo de hacer la disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Así voy a dar toda la vuelta, una disminución, 4 puntos bajos hasta llegar acá. Y la vuelta 15 voy a disminuir todo punto, todo en disminución, para que me quede así cerradita. Cortamos el hilo, lo dejamos largo y ya nos vemos para empezar a unir las piezas. Listo, mire, todo listo, muchachos. Ahora vamos a unir todo. Esta es la única que sí, ya escondí puntas, no necesito estas punticas. Es el único que sí quiero que no quede limpio. Este lo necesito porque con este hilo voy a coser allá. Pero primero que todo quiero coser con estos blancos acá.
Mire, yo voy a dejar harto blanco porque en la trompita también quiero que quede cosido. Ahí. Así, abiertitos. Quitemos ganchos, que no quede con sobrantes, que no quede nada. Y empecemos a unir, muchachos. Vamos a unir. Los círculos a mí no me quedan totalmente cerrados porque me encanta que se vea así aplastadito, como cerradito. No me gusta que se vea como un nudo. Entonces, para que me quede así, como yo quiero. A ver acá. Ahí. Ahí, ahí, ahí. No, bueno, tienen que ubicar. Ahí. Ahí. Y acá. Para que queden las paticas un poquito salidas. Ya que el llaverito lo van a utilizar así. Así, chicos. Entonces que queden así abiertitos. ¿Listo? Tienen que saber ubicar esa parte. Vamos a colocarlo acá. Que quede un poquito salidito. Y empezar a coser solo por las pestañitas de encima. Nada de agarrar pasando la aguja hasta el otro lado porque no quiero que se vea, no quiero que se note los hilos al otro lado. Miren acá y acá. Bien cosidita esta patica y acá voy a coser esta orillita con este. Cada piecita bien ajustada, chicos. Cada piecita muy bien ajustada porque no queremos que ninguna pieza vaya a estar por ahí volando, corriendo, que se note, no. Y otra cosa, no silicón. Para eso tenemos agujas, para eso tenemos mucho hilo, no silicón. No empecemos a degradar nuestro trabajo utilizando silicón cuando podemos dar un par de puntadas. Mire, bien ahí. Entonces no hay necesidad de silicón. Saquemos la aguja por acá y ahí quedó bien cosido. Listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra patica, que se vea abiertico. Mire, que queden así abierticas, así. ¿Ok? Entonces voy a coser esta patita también y ya seguimos con lo otro. Bueno, chicos, vamos a cerrar esta parte de la cabecita, que realmente yo la dejo así porque no me gusta, lo que les digo, que me quede redonda. Siento que queda como un ombligo y a mí no me gusta que se vea así, como un ombligo ahí. No, siento que se ve más natural dejándola así. Y acá lo único que vamos a hacer es simplemente agarrando la pestañita de atrás, pasar el hilo para acá, agarrando la pestañita de atrás y la pestañita de atrás del otro hilo y cerrar un poquito, un pequeño fruncidito ahí, nada más y ya. Bien. Ahí, un pequeño fruncidito como para que no se vea abierto y ya. Pero este hilo no lo voy a cortar porque con este voy a pegar la cabeza, pero me toca pegar la oreja y la oreja se va a pegar es con este. Mire, entonces la oreja sí hay que pegarla antes de coser la cabeza al cuerpo de allá. Y también se deja el hilo para pegar las orejas. Mejor dicho, muchachos, les sigo mostrando. Porque ya varias me han dicho, ay, profe, si utilizo silicona. No, muchachas, no utilicen silicona. Yo les enseño a tejer. Que la orejita quede como así. O sea, quiero que la orejita quede como tapándole un poquito la carita, sin taparle la carita. Como que sirva ahí para adornar el cachete. Y empezamos a coser acá. Miren, ahí. Sí, quiero que se vea como caidita. Y vamos a tejer una pestañita de acá y una pestañita de ahí. Por dentro. O sea que yo lo voy a coser algo así. Miren, acá. Y las pestañitas de ahí. Acá. Y las pestañitas de ahí. Por este medio, porque en el momento que yo coloque la orejita ya se van a dar cuenta para que estoy haciendo esto de coserlo acá. Y mire, estoy haciendo puntadas cortas
porque la idea no es que quede medio pegada, que quede muy bien cosida. Miren, ya les muestro cómo me queda de linda. Acá y acá. Paso la aguja para atrás, ahí dejo el hilo y mi orejita va a quedar así, vean, cosida ahí, pero ella se ve así. Así se ve. Eso mismo voy a hacer con esta, exactamente lo mismo, que se vean así las orejitas. Y mire que por detrás también quedan así, ahí recostadita. Con este hilo voy a pegar este borde acá. Ahorita les muestro, voy a pegar primero las dos orejitas. Entonces este hilo no se corta, pero si ve dónde queda cosidito en esa mitad. Miren, ahí. Y al aplastarla o al hacerle un poquito de fuercita, ahí es donde da la carita de perrito hermoso, tierno, lindo, súper guau. Ya les muestro, muchachos. Bueno, chicos, ya quedó con sus dos orejitas y vamos a empezar a pegarlo acá. ¿Listo? Entonces ahora sí, este hilo. Primero este hilo. Con este vamos a pegar todo lo café. Sí hay que coserlo, muchachos, no lo dejen a medio pegar porque es un portallaves y los portallaves normalmente los usamos mucho. Es para trabajo pesado. Entonces aquí vamos a empezar. Mi naricita, mi guau, acá, 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 acá. Sí. Ahí, porque tampoco quiero que quede tan alto. Ahí siento que queda bien. Y empecemos a coser. Yo voy a empezar a coser aquí. Y aquí para abajo. Y aquí para abajo. Ahí. Porque quiero coser solo lo que va café. Café con café. La orejita la voy a coser, pero ahorita, con los pedacitos que me quedó del otro. Y acá. Solo lo café con lo café. Y acá. Lo café con lo café. Muy lindo. Por eso también me gusta hacer el punto V agarrando la pestañita de atrás nada más, porque me facilita hacer este tipo de costuras. Vamos a pasarlo para el otro lado. Miren, acá me agarro de esta pestañita y paso la aguja acá por detrás. Para pasar la aguja acá por detrás no necesito agarrarme de nada, no, o sea, no estoy cosiendo, mire, no estoy cosiendo, simplemente la pasé por detrás y ya. Acomodo mi perrito. Recuerde que la orejita también la voy a coser ahí, porque el secreto de la orejita ahorita que se cosa es que también quede como gordita, que no quede tan aplastadita, que se vea así. Pero entonces esta orejita también hay que coserla ahí, para que le empiece a dar una especie de carita más tiernita, estilo perrito, ¿ok? Lo acomodamos muy bien, que si nos quede donde queremos, que si se vea lindo, se ven las paticas, sí, se ve muy bonito, se ve bonito, derechito, sí, me gusta cómo se ve, ahí, bien acomodadito. Y empezamos a coser nuevamente esta parte acá. Empiezo desde acá, aquí, y empiezo a coser.
acá. Recuerden, chicos, que esto lo hacemos para no utilizar silicón. Y ahí. Vamos a sostener acá y un par de puntaditas ahí nada más. Listo. Pasamos la aguja acá por detrás, por aquí, que salga por cualquier lado de estos. Ajustamos un poquito y cortamos. Listo. Mire cómo se ve de linda esa carita de perrito. Muy hermoso. Vamos a pegar ahora las orejitas y así mismo ya damos por terminado lo que es de uniones. Pero chicos, tenemos que hacerle el cordoncito donde va a ir las llaves. Vamos a pegar este de este lado, que tiene bien poquito hilo. Acá. Acomodamos la orejita que quede como por debajito un poquito, pero formando bien la carita, el cachetico. Sí, sí, ahí. Y empezamos a unirla acá. No, esperen, yo lo bajo como a este filito o este bordecito, que es, si decía que tenía muy poquito hilo, pero con este lo voy a unir, muchachos. No me voy a poner a remendar hilos. Ahí. Entonces en este bordecito, sí, me queda bien debajito, sí. Empezamos a agarrar la pestañita de allá, la pestañita de acá, este bordecito de allá, y este bordecito de acá, y ahí. Sí, se ve muy lindo, muy orejón. Escondemos este hilo, no lo voy a coser más, no hay necesidad de coser tanto, que este hilo me quede acá por dentro. Ahí lo ajusté y ya. Hacemos lo mismo con la otra orejita. Sí, se ve muy lindo mi perrito. Hacemos lo mismo con la otra orejita, chicos, y ya les muestro cómo lo convertimos en portallaves para guardar las llaves por dentro. Bueno, chicos, ya para hacerle terminaditos, ya para que quede terminadito, ahora sí el perrito se ve muy lindo. No sé si le ve esa carita como tan tierna. Necesitamos una argollita de estas y un hilo doble, preferiblemente doble hebra o hasta 3 hebras, porque lo que vamos a hacer es cadenetas. Acá simplemente una cadeneta, una nada más, y nos devolvemos a la pestañita que queda y empezamos a hacer cadenetas deslizadas. En sí son cadenetas, miren, lo paso hasta ahí. Les muestro nuevamente, veo una cadeneta. Lo voy a hacer un poco más flojo, chicos. Miren, una cadeneta. Nos agarramos de esta pestañita y pasamos la cadeneta totalmente deslizada y volvemos a hacer lo mismo acá. Agarramos esta cabecita que queda y cadeneta deslizada, esta primera cabecita que queda,
y cadeneta deslizada. Esta, mire, cadeneta deslizada, mire, ahí, para hacer un cordoncito bastante gruesito, bastante bonito. Ahí, ¿sí ven? Agarro los hilos que quedan al frente y la paso así. Vamos a hacer por ahí un aproximado de 30 centímetros. Ya les muestro cómo me queda y cómo lo vamos a poner en el perrito. Bueno, chicos, aquí estoy terminando las cadeneticas. El largo que ustedes deseen. A mí me gusta que quede bien largo porque la mayoría de personas se lo coloca en la mano cuando va a salir con el perrito, o si lo quieren amarrar a algo, alguna parte del bolso, también les puede quedar perfecto. Mire, simplemente como les expliqué, agarrando la pestañita anterior, mire, de esta forma, para que quede una cadeneta doble pero que quede plana. Acá. Ahí nada más. Listo, creo que quedó bien de larga. Y acá cortamos y vamos a pasarla por este pequeño huequito. Yo dejé un huequito muy pequeñito porque tampoco me gusta dejar una parte muy suelta. A ver, lo voy a llevar con este. Esperen, chicos, los junto y hago un nudito porque ya vi que solito no me quiere pasar, pero no puedo hacer un nudo muy grande porque entonces ya no me va a pasar. Ay, esperen, a ver. Ahí, ya pasó. No lo paso totalmente. Miren, me gusta cómo quedó acá. Y acá va esta argollita. Entonces necesito meter esta argollita. Puede ser así. Miren. Y ya queda ahí, atrapadita. Listo. Porque acá van las llaves. Me gusta dejar todo esto por si alguien quiere colocar llaves y otras cositas, lo pueda colgar ahí varias. Listo, teniéndolo así, aquí voy a hacer nudito porque él no me puede quedar sin nudito ahí, por la cuestión que también se puede salir. Entonces sí tiene que quedar un nudito, a ver acá, un nudito, para que tampoco cuando la llave esté abajo tampoco salga del todo, para que tampoco pase de ahí, ¿sí ven? Por eso es importante el nudito acá, ok. Ahí ya quedó apretadito, ya quedó terminado. Con eso ya doy por terminado mi portallaves. Si lo quieren colocar en la mano, lo pueden colocar en la mano, lo pueden amarrar a algo y cuando tengan sus llaves pues queda ahí. Si ven, chicos, así de fácil se hace un portallaves terminadito, ¿verdad? Qué hermoso.